10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes en esta hora, en este tiempo especial para la familia, donde anhelamos de todo corazón que la palabra de Dios sea transformando, cambiando sus vidas, sus corazones, porque bien lo dice la palabra que si nosotros no nos apoyamos en Dios, si Él no es el que vela, en vano vela la guardia. Y por eso hoy quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes por estar viendo, por estar queriendo conocer de la palabra del Señor para el hogar, para la familia, porque eso quiere decir que están poniendo a Dios como ese pilar y como esa ayuda y ese socorro para poder salir de las diferentes dificultades, problemas que se pueden presentar en el hogar. Y dice la palabra que Él es la roca segura. Y por eso hoy quiero felicitarles y darles la más cordial bienvenida a este programa para la familia. Y le doy gracias a Dios porque hoy me encuentro con mi esposo, mi vida. Dios te bendiga. Buenos días. Dios te bendiga y a todos Dios les bendiga. Qué bendición, qué gran oportunidad. Y de verdad, como la pastora dice, Él es nuestra roca segura. Amén. Nuestra roca, la Biblia lo determina, nuestra roca de la salvación. Así que, pues qué bonito que podamos hoy compartir la palabra y estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos. Porque yo creo que si aquí viniera el mejor economista del mundo, todo el mundo pues estaría muy atento a qué consejo tiene para darles con respecto a la economía. Así es. Y si aquí viniera el mejor doctor, pues todo el mundo estaría dispuesto a escuchar qué consejos tiene el mejor doctor que decir, pero pues Dios es el creador del cielo y de la tierra. Qué bonito poder escuchar sus consejos para una vida mejor. Así que, pues bienvenidos y nada, vamos a estar atentos el día de hoy para estas palabras que Dios tiene para nosotros. Así es, así que vamos a orar y a presentarle este espacio a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios mío, queremos darte gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más, Padre, de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender de ella, de poder conocer lo que está escrito y que se ha revelado a nuestras vidas para poder tener un hogar, una familia, para poder
guiar a nuestros hijos y ser esa fuente de bendición como tu palabra lo dice. Yo te pido que ayudes a todas y cada una de las personas que hoy nos ven, que hoy nos escuchan por los diferentes medios, las diferentes redes, que les ayudes también a poder llevar a cabo lo escuchado, poder poner por obra lo que hoy tú les vas a enseñar. Bendíceles de una manera especial y ayúdales en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios, con sus hijos y con todas las diversas cosas que tienen que llevar a cabo día tras día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, y hoy tenemos un tema, siguiendo nuestro estudio en el libro de los Proverbios, acerca de la familia, muy importante, que se encuentra en el capítulo número 5 de Proverbios. Así que vamos a leerlo y pues preparados para poder escudriñar estas grandes virtudes y secretos que nos revela la Biblia. Así es, dice Proverbios capítulo número 5 de la siguiente manera. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final. Y cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Qué interesante. Podemos sacar muchísimas lecciones de este texto. Sin embargo, vamos a estudiarlo y vamos a estudiar este texto como principio. ¿Qué nos quiere decir este texto? Pues, ¿o qué nos quiere mostrar este texto? Lo primero que vemos es que el padre se preocupa por la educación sexual y toma la educación sexual como su responsabilidad. De hecho, le está hablando a su hijo y le está hablando de las mujeres extrañas, le está hablando de no vincularse con ellas. Y eso es educación sexual. Así es. Y yo creo que la educación sexual es una responsabilidad y un privilegio que nadie, escúchenme bien, fuera de nuestra familia o de la familia de Dios puede arrebatar. Yo creo que una de las causas del por qué nuestra sociedad está como está es por que hablan de cosas que solo un padre o que solo se pueden mirar de una manera santa, o de lo contrario empieza la perversidad o la perversión. Así es. Y yo creo que hoy vivimos en una época donde le hemos dado lugar al diablo. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Y es interesante esta frase, no darle lugar al diablo, porque cuando se mira en diferentes idiomas, tanto en el hebreo como en el griego, nos da dos ejemplos. Una, sacar cosas. Sí. Para que el diablo entre, es como darle lugar, se decía que darle lugar era hacer espacio, y cuando uno hace espacio saca cosas, o darle lugar al diablo es quitar literalmente algo para poner a Satanás. Y yo creo que en este aspecto de las cosas, la iglesia, los cristianos, le hemos dado lugar al diablo. Hemos quitado nuestra posición como cabezas de hogar y hemos dejado que el diablo sea el que enseñe. Sí. En este caso, el diablo le hemos dado lugar. ¿Por qué? Porque el sexo no se enseña en la casa. La educación sexual no se enseña en la casa porque los papás son tímidos, los papás o las mamás tienen tabús o tienen una visión distorsionada de la sexualidad, y por eso les da pena hablar de la sexualidad, porque como ellos están tan corruptos
creen que esto es algo pecaminoso, ¿sí me va a entender? Siempre lo han tenido así porque crecieron de esa manera y no son capaces de romper la maldición generacional, de romper ese tabú y decir, ok, ¿qué es lo que dice la Biblia para enseñarle a mis hijos? Entonces, claro, como ellos ya no enseñan, pues le dieron lugar al diablo porque se quitaron a ellos, que es donde la Biblia nos muestra la educación sexual viene en la casa, viene de los padres. Aquí un padre era el que le estaba enseñando a su hijo la educación sexual y pues simple y llanamente Satanás se entronizó allí y ahora él es el que está enseñando a su manera, a su gusto, y por eso tenemos la libre elección de hoy y cada uno puede determinar su género sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bien importante mirar esto, mi vida linda, porque es que cuando nosotros lo miramos, hay un versículo que yo creo que no hay ningún cristiano que yo conozca que no conozca este versículo y que muchas veces tenemos la tendencia a pensar que es solamente la palabra de Dios, de enseñarle muchas cosas a nuestros hijos, pero si ustedes miran Proverbios capítulo número 22, versículo número 6, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia nos está enseñando que uno como padre tiene que instruirle en todas las áreas, o sea, Dios demanda que el padre enseñe a sus hijos no solamente la parte económica. Hay padres que de pronto se preocupan para que su hijo salga adelante, lo cual está muy bien, le dé las herramientas para poder capacitarse, pero también la Biblia nos enseña que instruir al niño viene también en su parte y en su área sexual, que si nosotros lo miramos es un área muy importante porque tenemos que entender que la sexualidad hace parte de la naturaleza del ser humano. De hecho, es tan importante la sexualidad que da origen a los vínculos más profundos hasta en la familia, entre los seres humanos. Y de hecho, la realización efectiva de la sexualidad, yo creo que de allí depende el bienestar de las personas, de los matrimonios, de las familias, de la sociedad. De hecho, nadie lo cree, pero un alto porcentaje de la sexualidad o de la felicidad de un matrimonio está en su sexualidad, en poder disfrutar plenamente la sexualidad. Un hombre es hecho sexual. Dios desde sus orígenes le dijo, sosegad la tierra, o sea, llenarla. Y el ser humano, a la mujer le dijo, ok, tú vas a cargar eso, que es el propósito del hombre, porque es que Dios le dio un propósito al hombre y era de llenar la tierra. A la mujer no le dijo llénela, a la mujer le dijo ayúdele a cumplir al hombre su propósito. Quiere decir que, y por eso es que el hombre es más sexual que la mujer, pero cuando no entendemos eso y cuando no lo hablamos, ahí es donde tenemos jovencitos promiscuos llenos de problemas sexuales. ¿Por qué? Porque no hay quien le entienda y le guíe esa sexualidad y por eso tenemos hogares destruidos por la sexualidad, tenemos mujeres que dicen es que pastor, él es un animal, solo piensa en sexo. Sí, y tenemos una cantidad de cosas por esa precaria educación sexual que no se desarrolló en forma plena. Así es, y es que yo creo que cuando nosotros miramos, que es un grave error, como tú lo decías hace unos minutos, mi vida, y es que los padres lastimosamente no hablan de este tema con claridad como la Biblia sí lo hace. Y ustedes dirán, ¿cómo así, pastora? Claro, porque es que la Biblia habla sin rodeos acerca del sexo, de los genitales, y por ello, si la Biblia no tiene vergüenza en hacerlo, nosotros como padres tampoco tendríamos por qué tener vergüenza de hablar, digamos, de este tema que muchas veces es un tabú, como lo decíamos hace unos minutos. Hay veces, y algo que mi esposo tocó, yo creo que es supremamente importante, y aún los psicólogos lo denotan, y es que la gente tiene un pensamiento y una mentalidad de pronto desviada o han hecho cosas de pronto en la parte sexual que les hacen inhibirse y muchas veces decir que el sexo es malo o que no les permite hablar a sus hijos de lo malo precisamente por la mentalidad que ellos tienen. Entonces, si uno obviamente tiene algo que es malo
o que lo ha llevado a mal o que lo ha practicado mal, pues obviamente uno le va a dar pena hablar de ese tema y es lo que a muchos padres les sucede. De pronto muchas veces no solamente es porque lo lleven mal, muchos psicólogos hablan que cuando han habido traumas como por ejemplo violaciones, manoseos de pronto de los padres cuando son niños, pues hablar del sexo y en pareja va a ser un poco más difícil que una persona que de pronto nunca lo tuvo porque hay un trauma referente a eso. Pero ahí es donde nosotros, como padres, como hijos de Dios, primero tenemos que ser ministrados por Él y segundo, tener la responsabilidad o más bien entender la responsabilidad que como padres tenemos con nuestros hijos. Y yo creo algo importante de que los padres muchas veces dicen, pastor, yo no sé. Bueno, si no sabe, es como el que no sabe hacer arepas, pero vaya y consiga el que las haga bien ricas. Yo creo que es también la responsabilidad de la iglesia, del pastor, de la pastora, de poder hablar de la sexualidad entre los jóvenes. Miren, algo que hemos entendido o que se habla mucho es de Génesis capítulo 1, donde dice la Biblia que varón y hembra los creó. Y resulta que cuando miramos nosotros en hebreo, la palabra original es sacar y la palabra original para hembra es nebekak, como nevera. Y es bonito porque cada vez que tú piensas de una nevera, es la que se le meten cosas y la que los mantiene vivos. ¿Ok? Nebekak es esa mujer y de hecho cuando miramos la palabra sacar es algo que penetra, que mete. Y nos está hablando de que los sexos son diferentes. Hay uno que mete y hay uno que a la que le meten cosas y les conserva con vida. Entonces, si tú miras, es una palabra bien bonita, porque el hombre mete y la mujer conserva con vida eso que el hombre introdujo. Entonces, ahí nos da la relación de los dos sexos. ¿Sí me va a entender? Entonces, eso no se puede hacer entre una relación homosexual. No se puede meter y el otro conservar con vida. Entonces, desde Génesis vemos cómo Dios dijo, esto es hombre y esto es mujer. Pero luego en Génesis capítulo número 2, en el versículo 23, se usan dos otros términos diferentísimos en el hebreo. Y es chévere porque se utiliza ish e isha, que para varón y para hembra. O para hombre y mujer. Y es la función que cada uno tiene, el rol que juega. Y para varón y varona, y cuando nosotros miramos la diferencia de roles y funciones, pues ahí le estamos dando una identidad también no solo de sexo, sino del papel que ocupa dentro de la sociedad. Y eso solo lo hace la Biblia, eso solo lo hace, ¿sí me va a entender? Eso no lo hace. Hoy por eso tenemos a los niños que hoy, no, déjenlos que ellos que decidan. Exploren. Y entonces ahí tenemos los drag queens, ahí tenemos una cantidad de cosas increíbles y que son pecaminosas. Entonces ahí es donde usted tiene que entender la importancia, mire la importancia de la educación sexual de los hijos para que ellos crezcan con una identidad no solamente genital, sexual, sino también de roles y una identidad que juega y un papel dentro de la sociedad. Y que yo creo que algo importante, mi amor, referente a eso, y tú lo estás tocando, y es que la Biblia indica que los padres no solo deben asegurarse de verdad de que sus hijos entiendan cómo funcionan los órganos sexuales. Porque, que yo creo que es la etapa primaria. Sí, señor. Sino que también deben enseñarles en qué consiste una relación íntima y enseñarles también el punto de vista correcto acerca del sexo y la moralidad. Yo creo que ahí es donde viene una parte fundamental de los padres, porque hay muchos padres que sí les hablan a sus hijos de que es un pene, que es una vagina porque los llenan de información, ¿no? Exacto. Y muchas veces, bueno, hay otros que les ponen que el yoyito, que una cosa, que un nombre, que la otra, y resulta que aún los psicólogos y la Biblia nos enseña que cada cosa se debe llamar como debe llamarse, punto. Usted no le ponga que un colorcito, que una cosita, no, las cosas se dicen como son. Amiguita. Exacto, hay que decir las cosas como son. Y esa es una de las cosas que en la sexualidad debe de ser para que todo sea claro, porque es que a veces los padres cometen ese error. Porque yo creo, vida, que, y en esto lo vamos a hablar en la segunda sección del programa, los padres cometen un error de no saber qué hacer o cómo hacerlo.
Y pues aquí que estamos en este programa hablando primero pues la necesidad y la importancia de que usted hable del sexo. Esto le da a usted, le da al niño la claridad, pero no solo la claridad, la identidad, pero también el direccionamiento. ¿Por qué? Porque en el colegio el problema es que le dan información. Algo que nosotros tenemos que darle, información. Bueno, el pene funciona para esto, la vagina para esto, estos son los órganos no solo reproductivos, sino también con esto se va al baño. Eso es información. Pero luego viene la parte de la educación, cómo se utiliza y para qué se utiliza y cuál es el fin de la utilización de estos mismos. Entonces resulta que el problema es que usted está dejando que un colegio le dé la información y que los amigos le den la educación, porque es que allí es donde muchos pelean y los colegios también dicen, no, pero es que aquí enseñamos, aquí enseñamos, dan información, claro, pero el problema es cuando esa información viene y es mal interpretada por amigos y sociedad. Pero si nosotros le educamos y le decimos, no, es que mira, el sexo sí existe, entonces claro, en el colegio va a hablar de sexo, pues van a ver la misma información, pero ¿qué pasa? Cuando entramos en la educación sexual, es que el niño ya sabe, o la niña, o el joven, o la jovencita saben para qué es esto. Y yo les digo, mire, si usted no tiene un lugar donde le enseñen todas estas cosas, donde le hablen, porque yo hoy me sorprendo de las iglesias. Hoy hablan solo mensajes sin el espíritu, mensajes positivos, te va a ir bien, don't worry, todo va a salir bien chévere. Y resulta que eso no nos está funcionando en medio de una sociedad maligna y perversa. O sea, la esperanza es buena, pero dice la Biblia que la esperanza que no avergüenza, o sea, la que tiene un resultado positivo en nuestras vidas. Pero es como si usted sufre de colesterol y yo le digo, no te preocupes, todo va a salir bien, pero no le digo cómo tratar el colesterol, pues vas a morir contenta. Sabiendo que todo está bien, pero te vas a morir. Hoy usted necesita buscar una iglesia donde le dé la doctrina, donde le hablen de esto, para que le ayuden a usted a saber llevar esta vida, a saber llevar a los hijos, a saber criarlos. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse o de pronto usted ve que está estancado, pues lo invitamos a que sea parte del Living Word Christian Center. Mire, Dios nos ha dado la oportunidad no solo de conocer, sino de instruir a miles de familias en esto de ser padres. Nosotros no lo sabemos todas, pero Dios nos ha instruido para llevar familias en Dios, para hacer del cielo su destino, pero también la tierra su residencia, donde nosotros sabemos que tenemos que vivir y desarrollarnos, donde tenemos que ser testimonio y luz en medio de las tinieblas. Por eso hoy quiero invitarlo a que si usted no tiene un lugar donde entender, donde conocer, donde usted crecer en conocimiento, en educación, tanto de Dios como de su palabra, pues tome Living Word, Centro Cristiano de Palabra Viva, como una de las opciones más hermosas para que usted pueda crecer en Dios. Así es, así que los esperamos aquí en la 12301 Magnolia Street en la ciudad de Garden Grove, California. El zip code es 92841. Aquí estamos en el campus de Our Redeemer Church. Estamos en la mitad, ocupando la mitad del campus de Our Redeemer Church y los esperamos. De verdad que es una experiencia que ustedes no se pueden perder y que si alguno dice, ay, pero es que será, pero es que eso, dele la oportunidad al Señor. Para esposos, para esposas, escuela de padres, o sea, usted aprende, usted crece, usted es edificado. Ese es el propósito de un pastor, edificar a la gente. Dice la Biblia que el pastor lleva por buenos pastos a la oveja y resulta que los buenos pastos son de acuerdo a las temporadas. El pastor debe saber, por lo menos un buen pasto es lo que es apropiado para el crecimiento y desarrollo de una oveja. Le voy a poner un ejemplo. Cuando la oveja está delgada, no hay que darle pasto verde. El pasto verde es 90% agua.
líquido. Por eso al pasto verde se le da a las vacas, para que generen leche. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene que uno darle es un pasto deshidratado. Y el pasto, pero el más rico que a la oveja le gusta es el verde, pero no debe ser lo mejor, no es lo óptimo para el desarrollo, porque lo que necesita es carne. Muchas veces uno como pastor tiene que entender qué necesita la gente y no qué la gente quiere. La gente por eso se cambia de iglesia muchas veces, porque ellos se van por lo que quieren, pero no realmente por lo que necesitan. Sí, y resulta que si la persona es tímida, entonces se va a una iglesia más grande donde no le hablen, y resulta que lo que necesita es alguien que le ayude a hablar y que le ayude a salir de esa timidez, porque de lo contrario nunca va a avanzar en la vida. Entonces hoy veo que la gente no entiende esas cosas y por eso muchas veces se siente incómoda en un lugar donde está, pero porque están tocando esos puntos álgidos necesarios para su desarrollo. Entonces yo le digo muchas veces, busque algo no que quiera, sino que necesite. Y el buen pastor es el que lleva a la oveja por los buenos pastos. Así que los invitamos para que sean parte de lo que Dios está haciendo. Dios cómo está transformando familias, cómo está cambiando. Los jueves tenemos un estudio bíblico aquí en las instalaciones de Living Word, en el libro de Apocalipsis. Dios me dio la oportunidad de hacer un doctorado en escatología bíblica y escribir un libro. Y estamos los jueves. ¿Dónde y a qué horas? En la 12301 Magnolia Street, Garden Grove, California, a las 6 de la tarde. Y si ustedes tienen alguna inquietud, pueden comunicarse al 469-688-6702. Increíble libro para estos tiempos tan delicados que estamos viviendo, y es un libro de esperanza. Todo el mundo se asusta y dice, ay, no, pastores, uno no puede dormir. Por el contrario, puede dormir tranquilo, sabiendo que hay un Jesucristo mediador que lo va a ayudar. Amén. Ya volvemos. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. La mayoría de las personas piensan que sus problemas no tienen solución o están frustrados porque algo muy malo sucedió en algún nivel de sus vidas. Suelen encerrarse en su pequeño mundo y entrar en momentos de depresión y desesperación, alejándose de todos los que los rodean, a no confiar en nadie por miedo a ser juzgados y rechazados. Esto los puede llevar a hacerse daño física y emocionalmente. Piensan que nadie los comprende, se sienten solos y creen que nadie los puede ayudar. Para aquellas personas que están en un momento así, quiero decirles que en Living Word Christian Center queremos y podemos ayudarte con un consejo, con una oración o simplemente escuchándote. Pero eso sí, siempre vamos a guiarte a través de la palabra para que tú salgas adelante y puedas superar esa mala etapa de tu vida en la que te encuentras. Muchos creen que los pastores David y María Cristina o el ministerio Living Word están lejos, pero no. Estamos a solo una llamada o un mensaje de texto de distancia. Solo escríbenos, envíanos un mensaje de voz o llámanos si estás en los Estados Unidos al número 469-688-6702. Y desde cualquier parte del mundo al número de WhatsApp +1 469-688-6702. Allí te escucharemos, oraremos por tu vida y te daremos el mejor consejo a través de la palabra de Dios. No estás solo. La familia Living Word Christian Center, estamos a tu lado. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. Bueno, y regresamos después de este corto espacio de comerciales, dándole gracias a Dios por este tema tan interesante para los padres. Hoy estamos en la escuela de padres, enseñándoles la importancia que nosotros, como esos guías que el Señor nos ha puesto y administradores de nuestros hijos, tenemos que hacer enseñándoles
esa área sexual que muchas veces es un tabú, que muchas veces es algo que no se toca, pero que lastimosamente es algo real, que se ve en todo lugar y muchas veces lo ven nuestros hijos de una manera morbosa en su escuela. Importante y necesaria. Sí, señor. Es que los papás no creen que es que la sexualidad es el 80% de lo que los niños piensan. Yo creo que ellos lo saben, pero lastimosamente no lo expresan ni lo comparten con sus hijos. Y como me decía una mamá que decía, pastor, ¿y entonces yo qué hago? Yo le dije, pues estimule a su hijo a hablar y a hacer esas preguntas. O sea, porque ellos también tienen miedo porque no saben de qué manera el papá o la mamá va a reaccionar. Y ahí es donde pues yo le dije a la hermana, mire, yo le di unos consejos, le dije, hermana, manténgase calmada, libre de críticas, pues para poder, o sea, usted tiene que abrir su mente un poquito y quitar todos esos paradigmas terribles, porque usted necesita saber qué hay en la mente de su hijo. Así es, y mire que es tan importante porque muchas veces los padres esperan de pronto hasta la pubertad para hablarles de este tema tan importante. Y algo que yo le dije a la hermana, yo le dije, ¿usted sabe cuánto su hijo sabe de sexo? O sea, uno tiene que determinar de verdad el nivel de conocimiento que los niños tienen y de entendimiento que ellos tienen. Mire, hay cosas que están haciendo porque no saben, porque otro se lo dijo y es que ellos no conocen eso, sino tienen la información que el amiguito les pasó. Entonces yo le dije, mire hermano, ¿sabe cuánto te sabe? Ay, no, pastor, yo no sé. Yo le dije, le aseguro que ahorita sabe más que usted y desconoce más que usted. O sea, saben ciertas cosas por la información que ha recibido de esto y desconoce muchas cosas que por eso está cometiendo lo que está cometiendo. Entonces yo le dije, mire, y le digo a todos los oyentes y a los televidentes, yo le digo, uno tiene que en la educación sexual aprender a distinguir entre lo que es el sexo, el amor y el matrimonio. Yo creo que ese es lo básico de uno educar a sus hijos. ¿Qué es el sexo? Sexo es una cosa. El amor es otra. Y el matrimonio es otra, porque ellos tienen todo esto revuelto. Y ellos, claro, después de que empiezan a desarrollarse tanto niños como niñas, tienen unas sensaciones, emociones y sentimientos completamente nuevos, completamente, yo diría que intensos. Por ahí hay una película que se llama Intensamente y habla de una niña en etapa de pubertad que está pasando por una serie de sentimientos y de emociones intensas. Por eso se llama Intensamente. Y eso es lo que sucede. Y Pixar lo pudo escribir más que los mismos cristianos. ¿Sabes que hay un dato bien curioso? Porque los psicólogos dicen que un padre debería empezar a hablar de sexo, escúchelo bien, como mi esposo lo está diciendo, del sexo como tal, desde los 2 años. Pero ¿cómo? ¡Qué locura, pastora! Claro, porque es que de los 2 a los 4 años es donde se forma la identidad sexual del niño. Mire, y esto es, gracias a Dios que lo tocaste. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros hiciéramos eso, no tendríamos hijos homosexuales. Así es. No lesbianas. Mujeres lesbianas. El problema es que usted viene a tocar ese tema del homosexualismo, la lesbiandad, cuando ya tiene 10, 12 años y resulta que la identidad se forma a los 2 años. Nadie nace homosexual. Nadie, eso es mentira, eso es una inclinación sexual. Y una inclinación sexual que se da antes, durante y después de la pubertad. Y por eso es que se tiene que hablar de los 2 años para empezar a generar una identidad sexual. Y ahí es donde viene la importancia de nosotros como padres cristianos. ¿Por qué? Porque las palabras que usemos para referirnos a este asunto referente al sexo debe reflejar ideas y valores cristianos, que ahí es donde lastimosamente también muchos padres pecan. ¿Por qué? Porque les enseñan de cierta manera también la morbosidad a sus hijos, porque así lo vivieron, porque así lo ven también ellos, pero resulta que la Biblia nos enseña una manera con valores, con principios, con un respeto que se debe tener
Y ahí es donde la meta de nosotros es que la mente de nuestros hijos referente a la idea del sexo se asocie principalmente con Dios y no con el mundo, que es lo que está pasando. Hoy los hijos están tomando la idea del sexo del mundo. Entonces, por eso ven relaciones prematrimoniales, por eso la pornografía, por eso la masturbación, por eso tantas cosas que hoy vemos, porque ellos tienen la idea del mundo, porque es que fue el amigo, porque es que fue la amiga, porque es que fue el profesor de educación sexual el que les habló, y resulta que la persona más importante para hablarles de este tema, que es la mamá o es el papá, están ausentes. ¿Y por qué ese temita que acabas de mencionar es tan importante de empezar desde los 2 años? Porque es que muchos, yo le digo, como le dije a la hermana, que día le dije, hermana, despierte. No espere que su hijo reciba o verle en el celular un tema sexual para hablar del sexo. Claro. Por el contrario, hable del sexo antes de que eso suceda, para que o no suceda o cuando suceda se sepa manejar. Así es. Entonces ahí es donde hoy tenemos por lo menos algo tan tenaz, que es el sexting, que es el chatear con el sexteo, que le dicen en español, Sí. y que es chatear con tonalidades morbosas o fotos o etcétera, etcétera, etcétera. Y uno cuando mira como pastor, como papá, porque yo tengo un hijo adolescente y otro que está entrando en la pubertad, y nosotros miramos las causas, y es primero porque ellos no han entendido la diferencia entre el sexo, el amor, y en el amor hay un gusto, y el matrimonio. Entonces resulta que ellos, pues claro, empiezan a coquetear con personas que les gusta. Sí. Y como de pronto no tienen una clara convicción, entonces, ¿por qué? Porque ellos empiezan a tener pasión. La Biblia habla de pasión, pero resulta que las pasiones en el mundo son desordenadas. Sí, señor. Porque nadie ha puesto el orden de las pasiones. Entonces ellos no saben cómo lidiar con esas pasiones que son naturales. Yo me acuerdo una hermana que me decía, pastor, yo estoy en ayuno, y yo le dije, ¿pero por qué? Ay, pastor, porque cuando se levanta mi hijo, se levanta erecto. Ay, no, pastor, eso es un demonio, eso es un demonio. Yo le dije, hermana, eso no es ningún demonio, eso es algo natural. Y ella cogía y le ungía y le echaba agua y le decía, es que usted está endemoniado, O sea, no, qué mala información, qué cosa. O sea, claro que un papá, pues, pero eso pasa, usted lo sabe, como tú decías. Sí. Y entonces le metió al niño que eso era un demonio, y el niño, por bajárselo, empieza a estimulárselo. Y pues ahorita tenía un problema de masturbación. Claro. Y claro, entre más se lo quería bajar, pues más se lo estimulaba. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde muchas veces empieza y se empiezan a entretener, porque ellos empiezan a tratar de suplir esas necesidades que no entienden que les está pasando, porque para ellos son nuevas. Ajá. Y ahí es donde hay que entender esta clase que nosotros como padres les debemos de dar, porque si nosotros miramos lo que tú estás diciendo, yo creo que es supremamente importante, porque es que el sexo se hizo para dar placer el uno al otro, para eso Dios lo creó, pero muchas veces no damos esa idea o esa concepción, sino damos conceptos errados, y como lo decía de pronto hace un momento, y es que nosotros, o una persona o un padre, no puede ver como hermoso algo que sus padres ven lujurioso, que sus padres ven sucio, que sus padres ven de pronto como una herramienta de manipulación, como un placer egoísta, o de pronto como un simple deber conyugal, o como algo a evitar. Y yo digo algo, y esto yo se lo practico a mis hijos. O sea, yo con mis hijos hablo mucho de estos temas, porque es muy necesario. Pero no solamente eso, de hecho anoche yo le contaba a mi esposa, yo hablaba con mi hijo de eso. Pero no solamente para que les eduque, para advertirlo. Claro. Ejemplo, que día lo hablé con David, porque él chatea con sus amigos, o sea, él tiene su celular. Y el problema no es que no tengan celular, es que lo sepan manejar, porque si nunca lo supieron manejar, puede ser un viejo, y puede ser un viejo irresponsable. Entonces utiliza el celular para cualquier cosa. El problema no es el celular ni el televisor, es cómo se manejan estos dispositivos.
Entonces yo le decía a David, yo le decía, mira, jamás vayas a mandar una foto desnudo ni nada. Eso es pornografía infantil, le dije yo. Y a ti te pueden meter en problemas. Y el FBI te puede meter en problemas. O sea, yo empecé como a cuidarle. Yo le dije una foto. Yo le dije, alguien puede hacer un perfil falso y pedirte una foto y después por hacerte el mal, o te chantajea o termina en manos de toda tu escuela. Entonces él como que se preocupó, él no lo había visto de esa manera. Claro. Yo le dije, ¿tú qué sabes que es esa muchacha? ¿Tú qué sabes que esa muchacha busca el bien para ti o busca ridiculizarte? Hoy con las muchachas que son tan malas. Sí. Uy, las muchachas son diabólicas muchas veces. Le dije, y un niño sano, un niño bueno, pues buscan cómo dañarlo. Y el papá no está ahí para decirle, el papá no está ahí para advertirle, el papá no está ahí para decirle, oye, yo como le dije que día, una foto, uno no, después de que suba a las redes, uno ya no tiene control de ella. Y entonces se quedaba callado. Yo sé que estaba asimilando eso, porque quizás de pronto ya lo había pensado y yo tengo que estar un paso más adelante mirando qué es lo que ya ha pensado, para que no lo haga, para que piense que 2 veces. Entonces yo le dije, las consecuencias legales que tú tienes, yo le dije, muchos menores han sido acusados de pornografía infantil, como delincuentes sexuales, porque mandan fotos. Y lo que empezó siendo un juego, termina arruinándote la vida. Entonces, eso es educación sexual. Educación sexual no es que así se tiene el sexo, sino todas las implicaciones y ramificaciones que tiene esto. Que hay veces los muchachos, por precisamente su inmadurez, por precisamente el momento intenso en el que están viviendo, muchas veces no se dan cuenta, pero para eso están los padres maduros, que ya tienen la experiencia y que le pueden decir a sus hijos, mira, esto puede pasar si tú haces esto. Y ahí es donde mi esposo decía algo, yo creo que supremamente importante, fue una palabrita, y es no estar para juzgar, sino más bien para guiar, porque es que a veces los hijos tratan de abrirse de pronto a sus padres y son los mismos padres los que cierran esa puerta de comunicación, de diálogo, para poder hablar con sus hijos, porque no están preparados, porque de pronto se escandalizan, porque de pronto les parece esto ¡ay, terrible! Y resulta que es algo donde nosotros como padres tenemos que saber, los que tienen hijos adolescentes, va a pasar. Los que tienen hijos pequeños ya saben, desde los 2 años hay que hablarles a ellos. Y la pubertad empieza desde los 8. Entonces, desde los 8 hasta los 15. Esa es la pubertad. Y yo digo a la gente, ayude a su hijo a pasar la pubertad. Por favor. Que es una de las etapas más delicadas, más donde el papá o la mamá tienen que estar allí ayudándole a su hijo a pasar la pubertad. Y yo creo que háblele antes de que la pubertad empiece, lo que la pastora está diciendo. Y segundo, ayúdele a pasar esa etapa de pubertad, pero dígale todo lo que necesita saber. Y como lo decíamos hace un momento, dígalo con esos valores y esa parte bíblica que lastimosamente en una escuela, que lastimosamente un de pronto profesor o un depravado también, porque hay gente depravada que lo único que quiere es dañarle de verdad la mente a los hijos, y recordar, yo creo que también un poco de lo que nosotros vivimos. Mira, a mí no se me olvida algo en mi vida y una experiencia de pronto personal, porque muchos de nosotros no tuvimos la escuela de nuestros padres, no tuvimos de pronto la enseñanza de ellos, ya sea porque en mi caso mi madre pues trabajaba de 7 de la mañana a 8 o 9 de la noche, y ya cuando llegaba pues ya estábamos acostados mi hermano y yo. Pero yo recuerdo que dentro de esas compañeras de colegio, muchas de ellas le decían a uno siempre cómo tener sexo, qué fechas. Yo me acuerdo que nos decían con la regla, qué días, que para no quedar en embarazo. Yo decía, sí, Dios mío, claro. O sea, le dicen entonces, a uno unas cosas. Yo le diría a todos los que nos están viendo, cristianos y no cristianos, ayude a sus hijos a adquirir sabiduría. Por favor. Yo creo que eso es lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 21, que también lo tocamos, sí. Donde dice, hijo mío, no pierdas de vista estas cosas, protege la sabiduría y practícala. Es como en esencia lo que está diciendo el proverbista allí, porque durante la pubertad, durante la vida del adolescente, pues se van a generar cambios tanto físicos como emocionales, y ahí es donde su hijo va a empezar a pensar por sí mismo.
Y ahí es donde las decisiones que él tome lo van a afectar como adulto. Y ahí es donde el padre y la madre tienen que estar para apoyarle, para darle esa guianza y ese respaldo, y aproveche la oportunidad de la pubertad para inculcarle buenos valores cristianos, como tú lo decías. Amén. Y yo creo que algo importante que nos dice Proverbios capítulo número 5, que es el que estamos estudiando en esta hora, en el versículo número 12, tener de verdad de que el hijo pueda decir, como acá nos lo expresa, dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Mira, dale. Yo creo que algo importante que Dios nos dice es que los hijos de verdad tengan un papá que les habló. Mire, suene cansón, suene, mejor dicho, enchapado a la antigua, pero que tengan un consejero de vida, que el día de mañana si cometieron un error fue porque, como lo decía mi esposo, ellos piensan, ya toman sus decisiones, pero no porque el padre no estuvo ahí para instruirle. Yo les digo una cosa, de pronto ustedes son como yo nunca tuve. Mis padres a mí no me ayudaron. A mí no me ayudaron durante la pubertad. Eso era un tabú, y yo sé que muchos padres dirán, a mí tampoco, pero no cometamos el mismo error que cometieron con nosotros. No lo cometamos. Yo creo que de pronto a mí nunca dedicaron tiempo para explicármelo todo, para que yo supiera, ¿no? Fueron mis compañeritos de colegio, de iglesia, porque en la iglesia usted dice, no, es que la iglesia es un lugar. No, en la iglesia se ve todo, no es que la iglesia es una clínica. Y yo creo que nunca me enseñaron los cambios que iban a ocurrir en mi cuerpo, nunca nada. Y por eso llevó a que yo tuviera unos graves problemas en mi juventud, que de verdad casi me arruinan la vida. Y aún en la adultez cargué con muchas cosas que Dios paulatinamente empezó a tratar, pero ya viejo. Pero todo eso viene desde la edad de la pubertad, porque no tuve una pubertad donde alguien me explicara, sino donde el diablo tomó el lugar y me guió a una pubertad completamente ajena a la vida de Dios. Entonces yo hoy, como pastor, como papá, les digo, no cometamos nosotros los mismos errores que cometieron con nosotros, sino que nosotros cambiemos y hagamos un cambio generacional. Amén. Estamos en una etapa transicional donde estamos soltando la antorcha a las nuevas generaciones. Hagámoslo bien y que esas nuevas generaciones sean mejores que nosotros. Amén. Entonces vamos a orar. Claro que sí, Padre, en esta hora. Ay, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por cada mamá, por cada papá que está hoy, Señor, viendo, Padre Santo, Señor, este programa, que lo está escuchando. Gracias, Señor, porque hoy tú nos enseñas a nosotros como padres que es nuestra responsabilidad, no es la del colegio, no es la de la iglesia, es de nosotros como padres instruir al niño en su camino. Y eso, Padre, incluye la parte sexual que hace parte de la naturaleza del ser humano. Yo te pido, Padre, que tú puedas hoy ayudarlos a todos y cada uno de ellos, a instruirles, a guiarles, a darles la sabiduría, la inteligencia, para que ellos puedan hablar con sus hijos, para que puedan abordar estos temas que muchas veces son de pronto un tabú o son algo tenebroso para ellos de poderlo hablar y de poderlo expresar, Padre, pero es algo, Señor, que hay que hacerlo, Señor, porque si no el mundo, los compañeros, el colegio, Padre, y las personas que lo rodeen donde quiera que ellos vayan, Señor, van a tergiversar y a dañar algo hermoso, porque la Biblia dice que tú hiciste el sexo y lo hiciste como algo bueno. El sexo no es malo, Señor. Padre, lastimosamente el ser humano lo ha corrompido, lo ha dañado, Señor, ha tergiversado esa parte hermosa, Padre, que tú pusiste, que tú hiciste para que fuese dentro del matrimonio y para que fuese para dar placer el esposo a la esposa, Señor. Yo te pido en esta hora, ayuda, Padre, a
todos y cada uno de los que tienen hijos, Padre, grandes, jóvenes, de pronto en la pubertad, niños también, a poder tocar estos temas y a que quites ese temor, a que quites ese miedo y puedas dar esa sabiduría, Señor, y puedas hoy, Señor, entronarlos, Señor, llenarles, Padre, esas palabras sabias, de esas palabras, Señor, que van, Padre, con esa mentalidad, Padre, que van, Señor, Padre, impregnadas de tu palabra, de esos valores cristianos, de todo aquello, Padre, que tú nos enseñas que como hijos y como padres, Señor, de esos regalos, de lo que tú nos has dado, debemos hacer con ellos. Señor, hoy te pido, bendícelos y glorifícate en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y así llegamos al final de este programa con una gran invitación, como les dije anteriormente. Si usted no tiene un lugar donde aprender, buscar de ese conocimiento de Dios, pues aquí estamos para ayudarle. Estamos en la ciudad de Garden Grove, California, en un lugar muy hermoso, muy bello, donde usted puede aprender de Dios, para los que me ven en las redes, que Dios los bendiga. Este es un buen método para aprender de Dios. Si usted no puede llegar a donde estamos, yo creo que cualquier lugar es un buen lugar para aprender y buscar de ese consejo divino. Gracias a Dios por esta radioción que hace de los vientos sus mensajeros y que logran llevar la palabra de Dios donde quizás uno no pueda llegar, pero que las ondas radiales llegan a una clínica, llegan a un hospital, a una celda de una cárcel, y que Dios bendiga de verdad esta radio. Y a todos los que nos ven por Facebook, por YouTube, por el canal Living TV, que Dios los bendiga. Que sea Dios cada día ministrándoles más. Pero si usted está en el área de Orange County, pues está muy cerca de nosotros. Lo invitamos a que sea parte de esta gran familia, que juntos hacemos que el cielo sea nuestro destino. Amén. Así que los esperamos aquí en la 12301 Magnolia Street, Garden Grove, California. Y si tienen alguna inquietud, quieren comunicarse con nosotros, quieren pedir consejería, con el mayor gusto, la línea telefónica es 469-688-6702. Estamos aquí para servirles y esperamos en el Señor que este mensaje y cada una de las palabras que Dios da a través de nuestras vidas sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez. Pero no solamente representa a Dios. Hola, ¿haces parte del ministerio Living Word Christian Center? Sí, y me imagino que quieres apoyar el ministerio con tus aportes y donaciones para que, al igual que tú, más personas escuchen el Evangelio, conozcan a nuestro Señor Jesús y sean salvas sin importar el lugar, la hora o lo que estén haciendo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo hacerlo? ¿No? Es muy fácil. Te voy a presentar a 6 amigos que te van a ayudar a cumplir esta gran misión. Solo debes escoger el que más se te facilite y convenga según el lugar del mundo donde vivas. Una vez lo escojas, serás nuestro amigo en común y él se encargará de guiarte para que puedas apoyar nuestro ministerio y así juntos continuar extendiendo el Evangelio de Dios a todo el mundo. Amigo número 1. Este amigo ayudará solo a las personas que se encuentran en Colombia. Si eres de las personas que te da pereza moverte de tu casa, hacer filas y no quieres contacto con otro ser humano, es al que debes elegir. Nuestro amigo Transferencia Electrónica te ayudará a realizar tu transferencia a través de la app móvil o página de internet de tu banco. Sí, cualquier banco del territorio colombiano. Los datos que te pedirá son los siguientes: Banco da Vivienda, título de la cuenta David Gómez Sánchez,
Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80109-461. Amigo número 2. Este amigo también es colombiano y es el preferido por las personas que cualquier cosa es excusa para salir a la calle, caminar y entablar conversaciones con los viejitos en las filas de los bancos. Este amigo se llama Oficina del Banco da Vivienda. Ve corriendo a la oficina más cercana y no olvides llevar los siguientes datos. Titular de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80109-461. Nuestro amigo número 4 ayudará a aquellas personas multiculturales y multiregionales que están en cualquier parte del mundo porque es internacional, no conoce fronteras y viaja por los 5 continentes. Si vives en cualquier lugar del mundo y cuentas con una tarjeta débito o crédito, nuestro amigo PayPal debes escoger. Nuestro amigo número 5 es completamente gringo y solo ayudará a las personas que se encuentran en los Estados Unidos, pero si lo escoges te hablará en español. También además está en cada esquina. Nuestro amigo Bank of America te pedirá los siguientes datos. Tipo de cuenta, Checking Account Business. Titular cuenta, Living Word Christian Center by CMB Ministries. Número de cuenta, 3251 2698 9696. Dirección, P.O. Box 2369, Garden Grove, CA 92842. Nuestro amigo número 6 es un mero estadounidense. Le encantan los celulares y solo te ayudará si estás en los Estados Unidos. Es muy práctico y fácil de usar. Nuestro amigo Cel te pedirá el número telefónico, más 1-469-688-6702 para realizar tu transferencia. Ahora solo debes escoger a uno de nuestros amigos para realizar tu aporte. Recuerda que tu dar nos permite continuar predicando y extendiendo el Evangelio a todo el mundo. Juntos lograremos cumplir la gran comisión. Living Word Christian Center, donde el cielo es tu destino.